Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Manchas. Yo soy Daniela Costa. Yo soy Yasmin Barrios. Lila Álvarez. Y hoy nos acompaña Natalia Marcico de Tere. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, qué alegre estar aquí. Ay, bienvenida. Hola. Qué emoción. Te voy a pasar la palabra para que tú te presentes. Natalia es una investigadora increíble, la verdad. Es de las personas más inteligentes que conozco, así que estoy muy feliz de que nos acompañes hoy. Espero mi intervención haga justicia a eso. Si no, así como la persona más inteligente que conozco y todos, wow, qué bruta. No, mucho gusto. El síndrome del impostor. No, el impostor. Soy Natalia, soy investigadora, tengo... Eso mentiras. Me dedico a la investigación, soy psicóloga social y me especializo en temas de género interseccionados con democracia. ¡Wow! Excelente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre es otras una mujer muy diversa. Multifacética. Multifacética, me encanta. Y bueno, el día de hoy queremos platicar con Natalia acerca de una investigación que hiciste recientemente con Visibles, ¿verdad? Correcto. Sí, tenemos algunas preguntas ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta amena entrevista. No sé si quieren que empiece contándoles de qué va o cómo ¿De surgió cuál la es? investigación. Sí, claro. Por favor. La investigación la trabajé para Visibles y Outright International, una coalición ahí, y la escribimos yo y mi coautora Sabrina Martínez. Hola, Sabri. Y básicamente la investigación originalmente se había planteado como querer hacer una recopilación o tratar de entender cómo estaba la situación de terapias de conversión contra personas LGBTIQ+ en Guatemala, pero nosotras quisimos darle una dimensión un poco más, no tanto de casos individuales, sino tratar de entender a nivel político qué más estaba pasando que permitía que este tipo de prácticas ocurran. Entonces nuestra investigación tiene como 3 capas. Yo sé que la revisaron y es bien larga, pero es porque tiene como 3 secciones. Ok. Primero, como tratar de entender a nivel político, a nivel estatal, qué legislación hay que sea explícitamente en contra de las personas LGBTIQ+ o contra los derechos sexuales y reproductivos, o también qué carencias hay en políticas públicas y en instituciones que permiten que haya un vacío para que dentro de las instituciones se puedan dar este tipo de prácticas, y luego ya como a nivel institucional y a nivel individual, cómo se ven este tipo de casos en Guatemala. Entonces, un poco lo que encontramos era que justo hay muchos vacíos institucionales. El tema de la diversidad sexual y de género no se aborda a nivel estatal. Han habido varios intentos en los últimos años también como por llenar esos vacíos con narrativas y discursos que sean contrarios a los derechos sexuales y reproductivos, contrarios a la diversidad, y que entonces las instituciones actúen utilizando ese criterio, ¿no? Ese criterio como correctivo, ese criterio como de querer eliminar cualquier cosa que se aleje como de la hegemonía, etcétera, etcétera. Entonces era como la premisa de la investigación y la hicimos como en esas diferentes capas de cómo se ve esta problemática a nivel Guatemala. Sí, justo como este enfoque como le dicen, de copa de champán, que empieza como desde una cuestión más amplia, que en este caso sería la cuestión estructural estatal, y luego ya se va haciendo más estrecha a los abordajes individuales, ¿no? Justo. Entonces como, porque algo que era interesante es como al menos de lo que hemos investigado nosotras y de otras personas que han hecho investigaciones similares, los casos que encontramos de terapias de conversión, o se le llama prácticas correctivas más formalmente, son como más sutiles, ¿no? No necesariamente son como esta película que no me gusta, que ya he hablado mal de esta película en otros espacios, del compañero guatemalteco está Temblores, que es como un poco más ficcionalizado hollywoodense de cómo se puede ver una práctica correctiva, pero que siento yo que no es tan común ver ese tipo de casos hoy en día en este siglo. Tal vez antes se miraban más ese tipo de casos de prácticas de conversión como de
de tortura, ¿no? Bueno, sí, como de que les inyectan cosas, que los encierran en un cuarto y que... no sé si han visto esa película, pero bueno. Entonces, como que lo que encontramos son como cosas más sutiles, como por ejemplo dentro de los espacios de psicoterapia, como que este lenguaje de querer corregir, de querer decirte si tienes algún problema de salud mental es por esto, o en los colegios, ¿no? Como en las escuelas que se castiga, como que clásico que si hay una lesbiana, hay un chico gay, como que los expulsan de la clase o que los castigan o que les... O si hay alguna persona con expresión de género diversa que no puede usar el pelo largo, que no puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, como que una cosa un poco más sutil, entonces como tratar de explicar cómo también a nivel estatal y a nivel de política pública, esto era como, cómo se estaba promoviendo, ¿no? Como esta visión de que todo lo que sea distinto a esta hegemonía hay que corregirlo y cómo eso se transmite cómo eso se ve en el día a día, ¿no? Ya. Wow, sí. Muchas gracias. Sí, y es que resulta, bueno, yo así como, mientras tú mencionabas todo eso, como venía en la cabeza, como estas experiencias que yo tuve en el colegio, viendo y siendo testigo de esta clase de prácticas, porque sí recuerdo que habían personas en otras clases y como todos las bulliaban. O sea, y es un rechazo que, y incluso los mismos maestros participan para que este bullying continúa. Entonces podríamos decir que eso sería como una de las prácticas Sí, como... que, no, tal vez no terapia de conversión, pero como que ahí empieza este aislamiento o este rechazo a... Sí, justo porque también como que participan el personal de los colegios o como que se va haciendo esta idea de que todo lo que no sea heterosexual, cisgénero, no cabe en la sociedad guatemalteca y que esa es como la visión de país que se ha construido sobre todo en los últimos años, ¿no? Sobre todo en el periodo de gobierno de Yamatei, como que sí se trató muy fuertemente de construir esa visión de país, que Guatemala es un país que es pro vida, que es... pro familia, matrimonio entre hombre y mujer, etcétera, etcétera. Entonces como que de verdad terminar de... que esto tal vez ya existía a nivel cultural, pero como que en ese gobierno y un poco también durante el gobierno de Jimmy Morales, pero ya oficialmente en el de Yamatei, como que eso fuera la política de visión de país, como que la política de Estado. Y por eso sí se titula nuestra investigación, ¿no? Ajá, como que se trasladó, digamos, quizás a lo que hablábamos en las casas o en los centros educativos, como ya gobierno, como que liderara tal vez como políticas o algo en esa índole. Sí, porque recuerdo que sí, cuando estaba este gobierno de este señor Yamatei, sí era como, no sé, como que siempre había un cierto bombardeo, ¿verdad? Como la familia normal, como las parejas, pero todo siempre como muy encuadrado a lo que ellos querían como definir como la familia, que debe ser como la tradicional, ¿verdad? Pero alguna que se saliera de ese esquema como monoparental, entonces como que no era como reconocida como familia. Sí, todo muy heteronormal. Sí. Y sí es bien loco porque la verdad es que sí surge del gobierno de Jimmy Morales con la 5272, creo que era. Sí. Que era justo esta prohibición de todo, o sea, sí, una cuestión muy recalcitrante, una postura muy recalcitrante del Estado. Y esto se entrelazó también con la salida de la CICIG, pues, porque era así como es que ellos vienen a promover la ideología de género. Es que pedirle cuentas a tu alcalde, eso es básicamente ser gay. Sí. Básicamente, ¿verdad? Solo las lesbianas le piden cuentas a sus alcaldes. Sí, así como la frase como el que se mueve es gay. Mano, algo así, el que pero pida información, sí, el que pida auditorías es gay. sí se movió una cuestión, no tan así pues, pero sí hubo como cabales, me recuerdo que se entrelazó con el gobierno de Jimmy Morales y que en el gobierno de Yamatei hubo como una cuestión de que íbamos a ser la capital de algo, ¿no? No me recuerdo. Sí, a ver, bueno, es que este tema es bien denso y bien interesante. Como que un poco eso era lo que queríamos demostrar en nuestra investigación, recopilar toda esta información, ¿no? Porque uno dice que tiene que ver la educación sexual integral o que tiene que ver las personas trans con la democracia, todo. Y no solo en este país, en muchos contextos, pero justo como cuando
empieza el movimiento anticorrupción que estalla en el 2015 y como que todo lo que surgió a raíz de ese movimiento anticorrupción y que estábamos tratando como de diferentes movimientos sociales. Bueno, no sé qué edad suele tener el público, probablemente en el 2015 mucha gente estaba muy chiquita para acordarse. Está en el colegio. Pero Estaban yo en el siento colegio. Pero sí hay siento que conciencia. se recuerdan, Ajá. pues, Se o sea, aunque se recuerdan. hayan ido con su familia algún sábado. O les suena, así como a lo lejos. Es que otro día di un curso y me di cuenta que la mayoría de gente que 2000. del 2015 tenían como 5 años, pero bueno. Sí. Sí, pasa. Pero bueno, de lo que sí se recordarán o han escuchado por ahí que empezó este movimiento muy fuerte anticorrupción, pero cuando llegan el gobierno de Jimmy Morales y que estaba la CICIG y que la CICIG apoyaba en investigación para lograr identificar actores en casos de corrupción, etcétera, etcétera. Y cuando la CICIG se acerca mucho a el gobierno de turno de Jimmy Morales y las personas que tenía alrededor y lo vinculan a procesos, como que tienen que ver cómo repentinamente quitarse de encima este ente, este movimiento anticorrupción que estaba tan fuerte, cómo lo deshaces, cómo lo dividís, cómo distraes, ¿no? Y algo que lograron hacer muy bien fue identificar un tema que es como tan fuerte a nivel cultural, social, que es como el tema, que vivimos en una sociedad muy cristiana católica y como que con cierto tipo de creencias que esto como que cayó justo ahí, que fue que justo como que empezó esta narrativa de que la CICIG, como es un ente de Naciones Unidas, internacional, que estaba viniendo a traer la agenda globalista y que iba a obligar a todos a ser gays, etcétera, etcétera. Entonces, Es una varita mágica homosexual. Y que la educación sexual integral, como que sí, toca varios temas, ¿no? Como el tema de educación sexual integral, el tema de familias diversas, muchos temas, y como que logra plantar la narrativa y dividir mucho el movimiento anticorrupción de que también como por ser el movimiento anticorrupción como más de izquierdas, más progresista, como que lograr meter esa como sospecha de que era un movimiento como también LGBTIQ, etcétera. Entonces, de nuevo, esto fue en el 2018, probablemente mucha gente estaba muy chiquita para acordarse. Pero cuando Jimmy Morales saca la CICIG de Guatemala, dice así como sacamos a la CICIG porque Guatemala cree en la vida y la familia y en el matrimonio entre hombre y mujer, que no tiene nada que ver, uno creería, pero esa fue la narrativa, ¿no? Y en base a esto, como que también en el gobierno de Yamatei continuó esto, ¿no? Que fue un gobierno muy represivo, muy autoritario y mientras estaban persiguiendo activistas, periodistas, etcétera, estaban firmando Guatemala a ser la capital provida iberoamericana. Y que si van al Palacio Nacional, hay un monumento que pusieron, que es el monumento Provida, que está en el centro del palacio. Es gigante, yo no lo he visto, pero he visto fotos, mide como 4 metros de alto, creo. Wow. ¿En dónde? En el palacio A de ver. tu Tú, república. La voy a ir a ver. De tu natal, Sí. querida Bueno, tal vez no Guatemala. es tan grande, pero yo lo he visto en fotos y la gente, esa es una cosa ahí, dice Lo voy a Capital ir a Provida. buscar. Ajá, váyanlo a buscar. Y le pusieron el patio Provida, como un montón de cositas como eso, ¿no? Y justo pasó la 5272 en el 2021, que buscaba atacar educación sexual integral, que se hablara de diversidad en ciertos espacios, subir la pena por interrupción involuntaria del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, justo, y como que si ven esto lo estuvieron moviendo gobiernos que eran particularmente autoritarios, particularmente como muy metidos en estos nidos de corrupción, ¿no? Como en este pacto de corruptos que le dicen. Entonces, sí, ya me desvío un poco el tema, pero sí. No. Yo siento que no, o sea, como que pensamos que un tema está aislado de otro, pero realmente no. O sea, Y creo que es bueno conocerlo porque tú nos das como una línea hasta el punto donde llega, que en este caso nosotros seríamos como sociedad, pero viene desde arriba, desde el gobierno, y que deberíamos quizás tener leyes más integrales, pero que no solo tuvieran solo un punto de vista, pero con lo que tú nos explicas, creo, Natalia, que es muy válido porque interesante, ¿verdad? Para que uno pues tal vez, a veces no dimensionamos como todo lo que puede conllevar todo este tipo de narrativas y cómo nos afecta como sociedad, ¿verdad? Entonces, gracias. y siento que también tener un poco de apertura. A ver, o sea, yo entiendo el miedo a que ataquen a tu familia. Sí. Lo entiendo, Por me parece un supuesto. miedo legítimo. Sí. O sea,
sí me hace sentido. Si alguien me dice, bueno, mi familia es mi perra, entonces si alguien me dice que me van a secuestrar a mi perro, si voto por esta gente, pues no voto. Básicamente esa es la lógica. Si me van a secuestrar a mi perro, no voto por esta gente. Pero también hay que entender un poco más allá. Y siento que justo estaba hablando con un amigo de esto, de esta ignorancia por comodidad, pero también una ignorancia anuente. Hay mucha gente que sí tiene una ignorancia por comodidad y no quiere conocer nada más y dicen, no, es que ellos son pro familia, mano, pero se están, o sea, Yamatei se robó una gran cantidad de dinero para lo de las vacunas. O sea, una gran cantidad de dinero para lo de las vacunas, pero como era pro familia el doctor, entonces, el doctor. Sí. ¿Y esto cómo es un efecto dominó? Porque realmente ustedes pensarán, ¿y esto qué tiene que ver con la menstruación? Pero es un efecto dominó. Entonces, ajá, eso es como lo que quisiéramos entrelazar aquí. Como el hecho que se promueva esta narrativa antiderechos, porque sí es una narrativa antiderechos, ¿verdad? O sea, quitarle derechos a las personas que no se puedan identificar, no dejar que el amor sea libre, a mí sí me parece lo más recalcitrante. ¿A vos que te pele? ¿Quién se casa con quién? Es que es una cuestión, y me parece tan visión corta, no vamos a discutir esto, pero, o sea, hasta podrían pagar más impuestos. Esto le convendría al Estado, pues. Total. Mano, wedding destination for gay people, that's amazing. O sea, la verdad. Pero nos estamos desviando del tema. Un poco, pero... Ajá, la relación con la menstruación. Sí, pero algo dijiste hace un rato que ya lo voy a conectar, pero como que justo, como que al final esto de que pro familia, pero en realidad como que ser pro familia no debería de ser más como garantizar que todas las personas tengan acceso a salud digna, que haya transporte público digno para que la gente no pase 17,000 horas en el tráfico, que haya educación accesible para la niñez. Como que también hablan mucho de proteger a la niñez, pero es como que, ¿cómo la protegen? Ajá, ¿Verdad? por ejemplo, como que no tenemos, como que el estado de las escuelas públicas es muy precario y las escuelas privadas, los colegios privados son carísimos. Y lo que hablábamos la vez pasada, por ejemplo, como de que ni siquiera hay saneamiento en las escuelas en muchos lugares del país. Entonces justo, por ejemplo, ahí conecta con el tema de menstruación digna, ¿no? Como de cómo vamos a hablar de niñez si las niñas no tienen las niñas y niñas no tienen acceso a instalaciones que tengan agua, que tengan recursos para poder gestionar su menstruación. Como que entonces es muy loco que se usen estas narrativas como para promover una visión de Estado y de país como ultraconservador y excluyente, y al mismo tiempo que eso distraiga de otros problemas que son urgentes de atender, como de otras cuestiones, ¿no? Como de salud, de economía, de otras protecciones que necesitamos como país que no hay. Entonces, por ejemplo, ahí entra el tema de menstruación y todo lo que implica como la falta de acceso a un montón de recursos básicos que necesitamos para una necesidad tan básica corporal, ¿no? Sí, y que no se condicione por no tener instalaciones con lo básico, que las niñas o niños no vayan a estudiar en su periodo, en su menstruación, ¿verdad? Que no debería de ser así. Entonces es como que todo impacta de manera negativa, pero siempre veo que hay como mucha tendencia a como, no sé, como a ver que estas situaciones o proteger mucho lo de cuestión de ser pro vida, pero quizás como pro vida en cuestión de como selectiva, ¿va? Como lo que a ellos les beneficia, a quienes son pro vida, pero no garantizas derechos mínimos como salud, acceso al agua o acceso a la educación. Entonces creo que también es como limitante seguir siendo, bueno, que sigamos moviéndonos en esa tendencia de política. Sí, y también siento que hay una visión como de hablar de menstruación de forma libre, es de la agenda feminista. Entonces, y que el feminismo va contra la familia, entonces no hay información. Y te lo comentaba hoy temprano de cómo las mujeres, en mis espacios de trabajo, que he tenido la oportunidad de hablar de menstruación, están muy desconectadas con su propio cuerpo. Entonces, siento que todo esto
ha sido por la falta de información, o más de información como de hablarlo en los espacios educativos, pues en la escuela, en el colegio, porque no se hablan de esos temas, porque no es un tema para hablarle tal vez a los niños o a las niñas y a los niños, y hay que separarlos porque hombre es hombre y mujer es mujer, y empezamos como a ser muy separatistas. Entonces, como haciendo el hilo con todo lo que platicamos, como que me resuena y tiene mucho sentido que todo viene desde la responsabilidad del Estado de garantizar la información, de garantizar los derechos, y me imagino que hay mucho más que tal vez yo no estoy dándome cuenta, pues, pero creo que aquí estamos platicando contigo y estamos como viendo la realidad. No, y eso que dices me parece bien importante porque, bueno, ustedes son las expertas y podrán ampliar un poco más, pero tengo la impresión que justo el tema de la menstruación se va dentro de esta como paquete de educación sexual integral que está completamente satanizado y que está visto así como que si le dan educación sexual integral a mis hijos, los van a empezar a hacer cirugías obligatorias o los van a mutilar y los van a volver saber ni qué, y como una narrativa muy como escandalizada de lo que genuinamente incluye como este tipo de educación que es vital para entender muchas cosas de la vida y del cuerpo y de procesos que pasa el cuerpo. Entonces creo que también justo esta como agenda ultraconservadora en contra de la educación sexual, en contra del feminismo, en contra de todas estas agendas, creo que ha impactado mucho también que se pueda hablar de menstruación con juventudes, que se pueda como incluso promover políticas que garanticen que hayan servicios básicos para que las personas puedan menstruar con dignidad. Entonces, pues ustedes me dirán si también lo han visto, que como que se mete en esa misma bolsa de educación sexual integral. Yo de lo que he escuchado creo que sí, un poco no. Sí se mete de forma, a ver, yo sí tengo la impresión que se mete de una forma, no quiero decir sutil, pero como la menstruación ha sido concebida como este proceso que ya te permite quedar embarazada. Ajá. Entonces, por eso se engloba dentro de la educación sexual integral, a pesar de que es un proceso de salud. Entonces, con cuestiones como puntos muy concretos. Primero, el hecho de no enseñarle a los hombres y no normalizar que las mujeres menstruan. Yo creo que eso sí va esto de la mano con esta agenda antiderechos, pues, porque por lo que entiendo, se quiere reforzar esta idea de la mujer pura, la mujer casta, la mujer pulcra y la mujer virgen. Entonces, por ejemplo, los métodos para gestionar la menstruación. ¿Cómo vamos a hablar de la copa menstrual si la copa menstrual implica meterte algo adentro de la vagina, implica tocarte la vulva, implica explorar tu cuerpo? Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotras que el sistema de educación hable de métodos alternativos para gestionar la menstruación si eso implica el tocarse? Y eso sale de esta idea. ¿Cómo vamos a hablar nosotras? Otro hecho concreto, como cómo vamos a educar a los hombres a hablarle que las mujeres menstruan, de que está bien que tengan sexo cuando están menstruando, de que, o sea, Ir a comprar la tienda. o sea, de que conozcan otras cuestiones, porque eso ya involucra eso ya implica un involucramiento. Entonces, esta agenda antiderechos yo siento que refuerza muchos de estos mitos que limitan las experiencias de las personas menstruales, ¿verdad? Y las castigan casi que, pues, o sea, como que menstruar es un castigo, es sucio. Entonces siento que eso sí se refuerza, al menos en términos sociales y en términos de lo que tú estabas hablando, concretos de políticas de Estado, pues el estado de los baños, pues, o sea, hay baños sin agua, hay baños sin puerta, pero claro, es un gobierno pro vida, ¿verdad? Exacto. Y si lo pienso bien, estaba pensando qué estaba yo haciendo en el 2015. Y estuve, yo si no estoy mal, en el 2014, 2015. Sí, ¿qué estaba yo haciendo? Estaba en un colegio, se supone que un colegio privado. Y no, para el baño no había, o sea, sí habían baños, no estaban limpios, no habían agua, nos tenían controladas las horas para entrar, porque si los jóvenes entraban al baño es porque íbamos a tocarnos. Sí. Wow. Sí, no podíamos usar labial porque entonces las niñas estaban invitando a que los niños nos besen. Ajá. Y qué feo, ¿verdad? Que siendo tan pequeño ya te bombardean con esas Sí. ideas y ni al caso. Entonces, sí, bueno, entiendo por qué luego uno va transitando uno en su vida con tantas como cosas que no deberías haber escuchado.
Y Sí. más de tus maestros, pues que te Del están colegio. formando. Yo estudié ahí Bueno, nada más 3 meses. La Qué bueno, verdad, qué porque bueno que te sí, sí, estaba raro el asunto, había más cosas extrañas, pero eso fue como por el 2014, 2015, que sucedió todo esto. Entonces las niñas eran bien creativas y compraban paletas y se pintaban aquí. Igual iban al baño, o sea, con era los como, bombones. sí, pero eh, como alineándolo con el tema del baño, eso, no podíamos gestionar una menstruación porque estaban estas ideas de que las niñas y los niños nos íbamos a ir a los baños a hacer otras cosas y que no sé qué, que no había agua, estaban sucios. No, hombre, sí que denso. Y en línea también de algo que leí en tu investigación de las prácticas, era esta, y lo quería mencionar como otro ejemplo como concreto de esto, cómo se vincula, como también en los espacios de psicología em, también se reforzaba esta cuestión, como lo Sí. que decías, ¿verdad? De tú tenés este padecimiento por esto, ¿no? Ajá. Y estaba pensando hoy en la mañana, justo así como esto se aterriza en la asociación con la menstruación, digamos. Considerando que no tenemos un sistema donde se pueda denunciar malas prácticas médicas o malas prácticas de psicología, estas negligencias éticas que tienen, yo sí me imaginaría incluso a psicólogos indicando casi que es que a ti te duele tu menstruación por lo que estás teniendo. ¿Sabes cómo se vincula este gaslighting del dolor con esto otro? Pues porque, bueno, nosotras con Natalia hace un tiempo también publicamos un análisis de datos de menstruación y hay bastante gaslighting del dolor. No creo, esto me lo estoy inventando, esta vinculación, pero no me extrañaría que exista. Sí, como justo ese tema que hemos hablado antes del dolor de también la normaliza, como que esta construcción de lo que tú decías, como una construcción de qué es ser mujer de una forma muy conservadora, que ser mujer es ser heterosexual, es ser cisgénero, es tener útero, vulva, es esperar a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, es que el dolor es imaginario y uno exagera su dolor menstrual, es que tiene que ocultar estos procesos del cuerpo y de salud porque son sucios y son desagradables, etcétera. Como que toda esta construcción conservadora que es ser mujer incluye esto, ¿no? Como que incluye eh, que, que justo como que uno va al médico y la idea de la mujer es que como que, y digo la mujer porque es como una construcción de como un monolito de mujer todo inamovible, que uno exagera su dolor o que uno que se imagina las cosas y que como que no son, y sobre todo temas de la salud sexual y reproductiva no son, y de la salud menstrual no son temas que se puedan tomar en serio o que se deban tomar en serio porque solo son como esas cosas de mujeres, ¿no? Entonces que como que toda esta construcción tan rígida de la idea de ser mujeres y que eso incluye cómo se percibe todo el tema de la salud uterina, también y es esto, ¿no? Y no me sorprendería que a todos los niveles de salud, como que, por ejemplo, las personas que padecen de endometriosis, creo que les ha pasado mucho que ignoran su dolor o como que... o incluso atribuyen problemas de salud mental a es que ya te va a venir la regla, como que sí, como que todo se conecta porque esta construcción social tan conservadora de que es ser mujer termina llevándose un montón de temas de salud y de procesos del cuerpo y los hace para un lado y los hace como que los esconde bajo esta como mito de mujer, ¿no? No, total. Yo hay una pregunta que sí quisiera hacer, Por favor. particularmente así de esto, y es, ¿qué riesgos ves tú a futuro si estas tendencias continúan fortaleciéndose? Porque, sí, hombre, ¿Hay posibilidad que porque, mejore? o sea, ajá, como, ¿qué riesgos ves? Y esa es una gran pregunta. Si hay posibilidad que mejore, ¿cuáles podrían ser algunas de las rutas? Porque creo que a veces le ponemos, hay una fe bien tarada al Estado. Y no sé a qué otros espacios habría que apostarle. Entonces, ajá, primero, ¿qué riesgos ves tú a futuro si estas tendencias continúan fortaleciéndose? Bueno, se puede ver como hay otros países en el mundo que podemos ver esto subido a la 1000, por ejemplo, Estados Unidos. No voy a entrar mucho a detalle porque
No quiero de... Porque iba a decir, quiero tramitar mi visa. Porque temas densos. Pero bueno, como que se puede ver que hay otros países que estas políticas como ultraconservadoras se han llevado a ser políticas públicas y que impactan mucho. Por ejemplo, hay países donde, países determinados donde estas políticas ultraconservadoras han impactado y que se empacan, ¿no? Como también esta protección a un país cristiano, a la vida y la familia, a la familia tradicional, se usan para quitarle fondos públicos al sistema de salud, a sistemas de investigación en salud, por ejemplo, a presupuesto para escuelas, etcétera, porque al final estas como movidas son como para enriquecer también a ciertos grupos, ¿no? Que fue lo que vimos en los gobiernos anteriores, que se usaban estas narrativas no solo como para promover una visión de Estado y de país y de sociedad como afín a sus creencias, sino también para poder amasar más poder, ¿no? Entonces, como que si uno observa cómo otros países han seguido ese camino, se puede ver que se puede traducir a más políticas públicas, a más amasamiento de poder en ciertos sectores sociales, pero como habíamos preguntado, como algo más esperanzador. ¿Qué rutas? Ajá, ¿qué rutas? ¿A qué le deberíamos de apostar? Yo siento que yo no, o sea, como que a pesar de que, sí, claro, Guatemala culturalmente es como tradicionalmente un poco más conservador, católico, cristiano, etcétera, como que yo creo que la gente es más astuta de lo que se le da el crédito y más consciente de cuáles son los problemas reales que atraviesa, y también siento que en Guatemala la gente está como muy cansada de que les vean la cara para seguir amasando, para que ciertos grupos sigan amasando poder y recursos, ¿no? Entonces, lo vimos mucho con las elecciones de 2023, que estaban tratando de como utilizar narrativa antigénero, como narrativa de que Semilla apoyaba el matrimonio igualitario, un montón de estas cosas para como difamar al partido, y la gente dijo, no es cierto, o sea, estos son como grupos que se están oponiendo a cuál fue el voto democrático de la gente, ¿no? Como que no nos van a ver la cara por estos temas, ¿no? Entonces, como que yo creo que la gente entiende muy bien de que los problemas que afectan al país son justo como la falta de empleo formal, el tema de educación, la falta de acceso a salud. Entonces solo es como de poder como conectar con eso, ¿no? Como que cuáles son las reales preocupaciones de los ciudadanos y como que, porque en el fondo yo creo que la gente tiene eso muy claro, ¿no? Y justo como que es muy fácil manipular ese miedo de que si te dicen que esto está siendo causado por estos grupos, pero la gente creo que si le explicas entiende y conecta y también sabe que hay como grupos en el poder que manipulan sus emociones para tratar de quedarse en el poder. Entonces como que yo sí le tengo mucha esperanza a la gente y que la gente entiende estos temas y que justamente muchas veces es ignorancia, como dijiste, como... por comodidad. Pero había otra. Ajá, dijiste ignorancia por comodidad. La otra es como, o sea, ignorante anuente, pero claro. no como, porque también haces un esfuerzo por designorar. Sí, como que también es como, si esto es lo que siempre te han dicho, pero si te presentan otra forma de ver el mundo y de entender cuáles son los problemas que te afectan, probablemente haya gente que diga, sí, ¿verdad? O sea, esta gente está tratando de manipularme y aquí puedo ver que dicen que son pro vida, pero la escuela donde van mis hijos no tiene ni siquiera papel higiénico, por ejemplo. O la mitad del año está cerrada porque no tiene techo y se entra el agua. O sea, como que no tiene maestros, no le están pagando a los maestros. Como que esas cosas la gente las puede ver. Entonces yo siento que solo es como de saber conectar con eso y que, la gente es mucho más astuta. Y han sido, o sea, como que se manipula mucho la opinión pública a través de estos miedos, pero hay esperanza, siento yo. Y lo hemos visto, lo hemos visto. Sí, sí, hombre, sí lo hemos visto. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es verdad. Por lo menos hay algún antecedente de que ya Sí, no. puede ir cambiando. La verdad es que sí es cierto que la victoria del gobierno actual, al cual le tenemos varias sugerencias de acción. Sí. No, Ajá. Pueden dejarlo en sus comentarios. Pueden Coloquen. ¿Qué deberían de hacer este gobierno? Sí, no, fue una gran sorpresa. Sí, fue una gran sorpresa. Sí, y como sobre todo cómo las personas defendieron su voto, ¿no? Como que independientemente de qué sucedió luego de que ese voto fuera defendido, pero como que, pero el voto, o sea, entonces siento que la organización social, como que conectar con los vecinos, las comunidades, como que tal vez sí, justo los partidos políticos, los gobiernos, las instituciones pueden tener
Eso es para otro podcast, para otro episodio. Eso para Parte episodio. 2, muy pronto. Pero como que apostar a justo como la organización de las personas, de que al final nos interesa justo como tener una calidad de vida que sí sea genuinamente, literalmente pro vida, pro calidad de vida, pro que todos quepamos en este país, pro que todos tengamos nuestros derechos, que mi familia esté cuidada, ya sea mi familia sea homoparental, que mi familia sea papás divorciados, que sea que nos separó la migración y solo está mi mamá allá, yo acá, ¿sabes? Como que todas las familias. Todas en general. Todas, total, ¿no? Total. Me gusta eso, apostarle a la comunidad, a platicar con el vecino, con la vecina, a escuchar, la verdad, tener un poco más de apertura. Y qué bonita forma de cerrar. Ya vamos a irnos despidiendo. No sé si alguna quisiera agregar algo antes de que producción destruya todo. No, yo más que todo me gustó mucho el estudio, igual fue muy interesante y hay muchos puntos pues que no nos da el tiempo, pero esperamos en otra oportunidad podemos conversar y pues gracias, ¿verdad? Porque siento que personas que se animan a hacer otro tipo de estudios, o sea, también lo tradicional, es bueno porque también tenemos otras herramientas para poder como irnos informando de forma que tenga un sustento científico, social y pues gracias. No, gracias a ustedes. No, excelente. No, y que vivan las investigadoras. Es que de verdad, siento que estamos en la universidad y decimos, ay, metodología de la investigación, ¿no? ¿Qué? Pero realmente verlas acá. Saludos a mis porque- estudiantes de metodología de la investigación. Y es como bueno, o sea, No, No, seguro que sí, te están sí. echando porras. Sí, es que hay algún momento de clase. de tarea ver el capítulo. Qué risa. No, pero la investigación es una gran cosa y creo que la ciencia se puede crear desde cualquier espacio. Sí. Y si quieren leer la investigación, la vamos a colocar en la descripción para que revisen. Y bueno, yo estoy muy agradecida contigo, Natalia, por gracias el a espacio y ustedes. por el trabajo que haces. La verdad es que es impresionante. No, ustedes también por el trabajo que hacen. No, muchas Ay, gracias. gracias. Está bien, muchas Mucho gracias, amor. amistades. Adiós. Tomen agüita. Tomen agua. Bye. Muchas gracias. Síganos.